Hola, buenas noches. Es un gusto compartir con ustedes un jueves más. Estoy muy contento y bueno, vamos a platicar el día de hoy. Voy a seguirte compartiendo, voy a seguir abriendo un poco de mi historia y con mi historia compartirte también los aprendizajes. Y la idea es que tú puedas conocer lo que es nuestro enfoque, lo que nosotros hemos logrado. Y hablo de nosotros porque no nada más soy yo, sí, ahorita la historia se centra en mí, pero pues también conoces a Michelle, que también hace transmisiones así, de hecho hacemos la de los miércoles juntos, pero también tenemos más personas que han pasado, son 10 generaciones que tenemos de coaches que también comparten muchas de las enseñanzas que nosotros te estamos dando. Y hay más personas, hay especialistas, tenemos un grupo de investigación también que nos reunimos todos los viernes. Ya después te contaré sobre qué temas estamos viendo, porque algunos de ellos son un poco locos, son fuera de lo común. La mayoría, más bien todos son fuera de lo común y algunos bastante fuera de lo común, ¿no? Entonces, y tenemos gente que también pues son especialistas de diferentes ámbitos, de diferentes, por ejemplo, médicos. Tenemos personas que son de psicología, por ejemplo, en fin, y le estamos echando muchas ganas, le estamos echando los kilos a eh, ir puliendo todas estas herramientas. Hay un equipo, hay muchas personas, pero hay un equipo de gente que incluso tiene ya bastantes años conmigo, donde muchos de los materiales que te compartimos, pues ellos me ayudaron a investigarlos, ellos nos han nutrido, nos han ayudado a nutrir. Entonces las academias que hacemos pues tienen todo ese bagaje ya, ¿no? Cada generación de coaches hace un legado para la siguiente generación. Entonces ahí se han dado muchas cosas. Uno de nuestros productos también, el del servicio de teleasistencia y educación psicológica, donde atendemos cosas de depresión, ansiedad, estrés, pues sale de ideas que son no nada más nuestras, sino que son un grupo de gente, ¿no? Y también pues obviamente hemos tenido coaches, maestros, amigos, personas que han compartido con nosotros este camino, pero que nosotros tenemos la gran bendición de poder conjuntarlo para hacer una didáctica, para hacer incluso un método con el que atendemos y con el que podemos hacer muchas cosas para, 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 para mucha gente, y obviamente queremos hacerlo para más personas, y por eso hacemos esto, por eso transmitimos. Estamos transmitiendo los martes, Michelle, los miércoles los dos juntos y los jueves, ¿no? Para transmitirte nuestra historia y para transmitirte cosas que pueden ser de valor. Entonces ayúdanos compartiendo el video, ayúdanos pues moviendo en las redes sociales, dando like, y platícale a las personas que quieran conocer sobre física cuántica, sobre meditación, sobre desarrollo personal, sobre coaching, sobre diferentes tipos alternativos de terapia, cosas de sanación, cosas de bienestar, cosas de desempeño, de competencias, todo ese tipo de cosas que nos hacen, que tienen que ver con el ser humano. Entonces, eh, compárteles o apóyanos a que llegue a más personas, ¿ok? Entonces, hoy es una secuencia más de lo que les he venido platicando sobre un poco mi historia, y un libro que se llama Ser Yo, que está en construcción, y que estoy haciendo estas transmisiones para irte compartiendo esta secuencia, pero la verdad es que también me está ayudando a mí para ir estructurando y para ir eh, como llevando la línea del libro y practicando la línea del libro, que está, como te decía, pues cerca de salir. Le calculo que en un año más este libro estará listo para ser editado, aunque estamos sacando algunos libros más, y queremos sacar, tanto Michelle como yo, pues como un paquete de libros que te estén, o sea, que van a ser muy interesantes, que te van a dar valor, y quiero platicarte un poco de eso, ¿no? Entonces, quiero contarte que estoy escribiendo, además de este libro que se llama Ser Yo, estoy escribiendo otros libros. Hay dos libros que ya están listos, que son, bueno, casi listos.
que son libros para niños. Faltan algunas cosas de los gráficos, o sea, de los dibujos, de las ilustraciones, porque es un libro que tiene ilustraciones. Uno de ellos se llama Sherman, que es la historia de un perrito, el perrito de mi hija, de Natalia. Y hay otro libro que es sobre las reencarnaciones, es un libro de una ranita, es la historia de una ranita y bueno, se convierte después en otra cosa a través de ciertas reencarnaciones. Ambos libros tienen que ver con divulgación de temas de física cuántica, de las leyes de la física, de las leyes de la existencia, pero está hecho para niños, ¿no? Entonces esos libros ya están listos. Hay un libro que empecé a escribir cuando mi hija Natalia acababa de nacer. Ese libro se llama Educación en Conciencia y es un libro que es sustantivo y es gerundio también, las dos cosas, el título, porque significa educarnos en la conciencia y es educar en conciencia también, ¿no? Y es un libro sobre todo para padres, para enseñar a los niños, o desde mi experiencia y desde lo que yo leo y estudio e investigo. Y pues imagínate, llevo ya 17 años escribiendo ese libro. Fui configurando los capítulos, fui llenando de mis notas y lo he ido configurando, y aunque no lo creas todavía no está listo, pero ese libro está en muy buen avance. Y bueno, así son varios libros. Hay un libro que también me gusta mucho, que esperemos que ya salga, que se llama El libro para no pensar, y justamente cada uno de los capítulos al principio se explica un poco de neurociencias, el tema de las neuronas del corazón, cómo realmente deberíamos de no pensar, pero cuando yo le decía a mis clientes el tema de que no pensaran, pues obviamente me estaba pasando lo que es de cómo funciona el cerebro, por ejemplo, el ejercicio de no pienses en un elefante blanco con puntitos rosas, no pienses en un elefante blanco con puntitos rosas, y lo primero que te viene es un elefante. Entonces yo les decía, no pienses, pues pensaba, ¿no? Y creo que así es. Entonces ahí nació la idea de ese libro, que es un libro para, en lugar de decirles no pensar, mejor explicar qué es lo que se puede hacer en lugar de estar pensando, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer, por ejemplo, la contemplación, es todo un capítulo del libro, lo que es la contemplación, la confianza, el dejarte sorprender, el deleitarte. Entonces no sabemos deleitarnos, y tiene una construcción técnica, el poder deleitarnos con la vida, el disfrutar. Entonces hay muchas competencias, hay muchas cosas que el alma puede hacer, y nosotros, y lo digo porque yo también he sido experto de eso, nos conformamos con simplemente pensar. Entonces tratamos de vivir la vida pensando, resolvemos las cosas pensando, y no necesariamente esa es la forma que nos puede dar el máximo valor. Entonces todo lo que nosotros estamos enseñándote es para que el alma vuelva a tomar el poder, y el alma vuelva a ser la que pueda estar ahí, despierta, viva, latiendo, usando todo lo que es la configuración del ser, ¿no? Por eso se llama el regreso a casa, el regreso al ser. La casa es estar en ti, estar en nosotros mismos, estar dentro, conectados y sintiendo con el corazón y expresándonos en muchas manifestaciones de amor. Y pues estamos lejos como sociedad, pienso yo, estamos lejos de estar ahí, pero este es un esfuerzo. Link nos está dando este esfuerzo a través de diferentes proyectos, donde por supuesto queremos que te unas. Así con las transmisiones es una, pero pregúntanos por formas de colaborar, si te interesan cosas como lo que estamos haciendo, la investigación, si quieres hacer voluntariado en algunas tareas, o para hacer servicio para algunas personas, o las investigaciones que estamos haciendo. Bueno, hay muchas formas, y por supuesto los productos o servicios que nosotros te ofrecemos, pruébalos. Nadie, o sea, el 100% de las personas que han probado o un proceso con nosotros o un programa de salud, por ejemplo, el 100% de las personas que terminan su proceso están totalmente satisfechas, ¿no? Tenemos una garantía prácticamente, tanto en la certificación que ofrecemos de coaching, con lo que hacemos de salud, en el tema sobre todo el internado. Hay modalidades que tienen esa garantía, hay modalidades que no, pero la garantía es algo que no se encuentra fácilmente, porque te regresamos el dinero si tú no encuentras la salud, no se te restablece tu salud, porque lo hacemos con un enfoque metodológico y científico. O sea, hacemos una pauta, es una tecnología que hay cierta entrada y hay cierta salida, y es difícil que si se cumple ese proceso, entonces no cede. Por eso podemos garantizártelo, ¿no? En la Academia de Coaching tenemos, decía, 10 generaciones, vamos a empezar una próximamente. En la Academia de Coaching
entre el 70 y 80% de las personas que terminan certifican una academia con nosotros, hoy ejercen el coaching. Te puedo poner muchos ejemplos, muchos de ellos hoy en día siguen trabajando con nosotros, ¿no? Y entonces ahí también te lo garantizamos. Si tú no consigues clientes al terminar una academia con nosotros, si tú no empiezas a ejercer como coach, nosotros te regresamos tu dinero o nos encargamos de que obviamente lo hagas o afinemos lo que se requiera para que tú puedas convertirte en eso, y nos lo tomamos muy, con mucha excelencia, muy en serio, con mucho corazón el proceso, y porque lo hemos probado, ¿no? Mucha gente, la gente que pasa con nosotros prueba y hace procesos de coaching y lo logra resultados con sus clientes, con las personas a las que apoyan, y los facultamos para que eso suceda, ¿no? Entonces, de todo eso, pues obviamente te estamos platicando. Hay un libro también que hoy quiero compartirte un pedacito como una introducción ahorita, que es un libro que se llama La alquimia del amor. Es un libro que empecé a hacer también hace mucho tiempo, porque me levantaba a las 4 de la mañana. En esa época oraba mucho y meditaba mucho, entonces me levantaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana, y tenía la costumbre, hoy no la tengo, pero en ese entonces fueron varios años que tenía la costumbre de levantarme y hacer mis prácticas de meditación, y ahí me llegaban unas inspiraciones y empezaba a escribir lo que yo entiendo que es poesía. Nunca he estudiado y te puedo decir que no tiene seguramente reglas y algunas cosas. La poesía es simplemente, si quieres llamarle, es una declamación o un escrito. Yo le llamo poesía, pero ya lo someteremos al juicio de expertos seguramente en algún momento cuando lo publicaremos. Pero ese libro está muy cerca de estar terminado, ¿no? Porque es una secuencia de poemas. No es la idea contarte ya todo ese rollo de ese libro, pero sí quiero compartirte un pedacito para los que se están conectando por ahí, y los que vean el video y todo, y simplemente que se quede aquí en el grabado como una pruebita de este libro. El libro se llama La alquimia del amor, y entonces quiero leerte uno de los poemas, ¿sí? Este poema se llama ¿Por qué creo en ti? Entonces, La alquimia del amor, este libro empieza con una poesía que no es mía, que es del libro de los Cantares en la Biblia. Es un poema largo, ¿no? Espiritual, y el libro empieza explicando un poco, sintiendo esa poesía, ¿no? Y un poco como degustando el por qué esa poesía es tan valiosa, y por qué podríamos conectarnos, y por qué a mí me gusta, y expresarlo ahí, como algunas cosas que puedo compartirte y que podemos apreciar de esa poesía, ¿sí? Se llama El Cantar de los Cantares. Y después vienen ciertos poemas que son de carácter espiritual. En particular, que se llama ¿Por qué creo en ti?, se lo escribo a Jesús, ¿no? En una conexión con Jesús, con Cristo. Pero también tiene que ver con este libro, con el ser yo, y tiene que ver con el retorno a casa que estamos ahorita platicando con esta plática, con esta conferencia, ¿no? Entonces, se llama ¿Por qué creo en ti? Y el poema dice así, te lo voy a leer un poquito. Dice: creer en ti es creer en la posibilidad infinita del hombre. Creer en ti es creer en el amor. Creer en ti es ganar la lucha al ego. Creer en ti es disfrutar lo mejor. Creer en ti es la reconciliación, es el perdón, es conexión. Creer en ti es un susurro en el oído y estallar de emoción. Cuando lloro por nada, cuando me aferro a una ilusión, cuando me siento enamorado o simplemente extraño esa sensación. Creer en ti es una alborada, es un recuerdo y un detalle de amor. Es una vida apasionada, es la más grande sensación. Creer en ti es respeto. Creer en ti es creer en Dios. Creer en ti es verdadero, es puro y es de corazón. Creer en ti es reconocer mi ignorancia. Creer en ti es reconocer el dolor. Es la más pura fragancia del consuelo y el esplendor. Creer en ti es un desafío, una lucha y una batalla. Creer en ti es esperanza, es consuelo en el desazón. Es el despertar de un sueño, es la verdad, es realización, es un mundo del sueño de amor y compasión. Creer en ti es el amor perfecto. Creer en ti es guía, es una luz de amor. Es la eterna conciencia, es un grito de yo soy. O tal vez simplemente es la respuesta al por qué no.
Entonces, este poema sale y así como este, pues hay varios que conforman este libro, y este es un ejemplo. Y pues estoy trabajando para terminarlos pronto, junto con este libro que te estoy ahorita contando, que es el libro del ser yo, que tienen que ver con entender o creer, volver a conectar con que nuestra naturaleza como seres humanos está ligada a una naturaleza superior. No tenemos que hacer nada, no tenemos que ir a ningún lugar, no tenemos que esperar a un maestro, no tenemos que hacer ninguna práctica en particular, ni ningún mantra, ni ninguna oración, nada, para poder recuperar quién realmente somos, ¿sí? Hay un camino, sí, tal vez, y la vida de cada uno de nosotros es ese camino, y todos en algún momento. Curso de Milagros dice lo siguiente, dice: no tienes opción. El libre albedrío no implica el que tú tengas la opción de elegir algo distinto al amor, ¿sí? Lo único que tienes como opción es el tiempo que te está tomando llegar a Dios, ¿sí? Pero no hay opción, es nuestra naturaleza volver a conectar con Dios, con esta fuerza de amor que hay en nosotros, ¿sí? Entonces, este camino y esta noción, este regreso a casa, fue, como te he ido compartiendo, pues un proceso de descubrimiento. Nadie le puede quitar a nadie su propio proceso. No es mi idea que tú no vivas lo que estás viviendo, y que lo que estás viviendo seguramente es lo mejor y es perfecto para ti. Pero sí quiero, y tal vez si estás escuchando este video o si lo ves en algún momento, es porque tal vez, porque no pensar así, este video y esto que te estoy compartiendo era parte de ese proceso, de esa naturaleza, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado escuchar algo así. Escuché muchas cosas, ¿no? También esto es un tributo a muchas personas que fueron enseñándome cosas. Ya te he contado una de ellas, Alfonso Ruiz Soto, el Ponchilingas, allá en México en el siglo XXI, que nos mostró en auditorios grandísimos, 3,000 personas o más, y nos empezó a dar lo que creo yo que es una mezcla de la enseñanza del cuarto camino, que viene de Gurdjieff, y que él simplemente lo estructuró de una forma más académica, haciendo un trabajo maravilloso para que se convirtiera en lo que es los cursos de semiología de la vida cotidiana, que es, bueno, una maravilla. El único tema es que es muy teórico, ¿no? Hay prácticas, hay un colegio, hay más cosas que se están haciendo, y bueno, seguramente yo ya no tengo la experiencia de muchas de las cosas que se han hecho actualmente, porque yo tomé los cursos hace bastantes, o sea, hace ya varios años, hace 15 años, y entonces, más o menos, y entonces perdí la huella, pero es un hecho que fue la estructura y la base, ¿no? De ahí empecé a leer yo toda esta serie de la parte de Cuarto Camino. Hay mucho de lo que yo hago y digo y creo tiene mucha influencia de eso, de Ouspensky, de Gurdjieff. Hay un libro que se llama La psicología de la probable o de la posible evolución del hombre, cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces hay mucha bibliografía. No es una bibliografía sencilla, por eso no la recomiendo tanto. Hay otras bibliografías más sencillas que hoy podríamos como desmenuzar más fácil, pero te digo lo que fue mi base, ¿no? Cómo yo empecé a descubrir todo esto. Ya te conté y ya les dejé la película de El Camino del Guerrero, ¿se acuerdan? Con Nick Nolte. Está, creo que en varias redes, en varios lugares de streaming para que se pueda ver, en algunos de ellos de paga, etcétera, ¿no? Pero es muy buena y nos habla de lo que es la conciencia. Ahí empecé a despertar y me di cuenta, o sea, empecé a tomar este asunto de el foco atencional, el manejo de la atención, esta noción que hoy en día forma parte, por lo menos de mucha de la enseñanza que nosotros tenemos, que es: donde está tu atención, está tu poder. Y pues eso, si no lo sabemos y luego si no lo practicamos, pues entonces el poder lo tenemos desparramado por todos lados, y vamos, como te he platicado, haciendo lo mejor que podemos,
pero lo mejor que podemos muchas veces es, como te he platicado algunas de las cosas que me sucedieron, lo mejor que podemos es un desastre, ¿no? Muchas veces un desastre. No tiene nada de malo hacerlo porque es parte de nuestro mismo proceso de evolución, pero si conocemos esto y practicamos, o sea, hay una educación, es nuestra creencia, hay una educación que nos puede hacer posible un camino totalmente distinto. Es decir, en lugar, yo lo veo de esta manera, en lugar de que estemos recuperándonos de nuestros problemas y tratando de sanar nuestro sufrimiento, sanar nuestro desamor, lo que podemos es vivir con ese amor, con ese florecimiento, y entonces entrar en desafíos o retos para entonces tener ese crecimiento. Y eso nos va a generar la misma fricción, el mismo dolor, ¿no? Seguramente, o sea, no nos quitamos en esta experiencia de vida, no nos quitamos de la fricción, no nos vamos a quitar del dolor, pero lo podemos hacer de una forma propositiva en lugar de una forma reactiva. Eso es nosotros lo que estamos postulando, ¿no? Que se puede educar, nos podemos educar como seres humanos con esto, con algunas de estas claves que te estoy compartiendo, que te estamos compartiendo y que vamos a seguir compartiendo y que vamos a mejorar. Podemos sostenernos en una base de educación que nos permita entonces más bien ir hacia los retos de la vida, crecer en cosas increíbles que hoy ni nos imaginamos. Vean el caso, por tomar un botón, vean el caso de Elon Musk. El señor está ya literal conquistando Marte, tiene una de sus empresas, es el dueño de Tesla, fundador, dueño, por lo menos socio mayoritario, de Tesla Motors, lo de los coches eléctricos, tiene SpaceX, y bueno, en lo que nosotros nos estamos preocupando por la renta, la luz y el gas, él se está preocupando por sus invernaderos allá en Marte, por sus cohetes, para que salgan lo más rápido posible con el menor costo, y para que sean ya cohetes que empiecen a poder llevar población, o sea, personas, y empezar a conquistar Marte, ¿no? El planeta. Entonces, imagínate. Entonces, hacia allá creo que requerimos ir. Hay muchas cosas hacia el futuro que ni nos imaginamos que podemos desarrollar. Entonces, la educación, el crecimiento, la familia, la sociedad, la pareja, tendría que darnos esa base para que entonces nos estuviéramos proyectando hacia un desarrollo ulterior en el futuro, ¿no? Es nuestra creencia y es lo que estamos buscando nosotros hacer, ¿okay? Como te dije, no fue mi caso, más bien yo estaba dando como bandazos, ¿no? Te conté la historia del balín y yo era muy balín, estaba simplemente dando tumbos, tratando de hacer lo mejor posible, pero sin tener paz en mi vida. Tenía muchas cosas de chico, tenía un tic, ¿no? Hacía esto, ¿no? Hoy todos tenemos un tic, pero créeme, en ese momento yo lo tenía muy fuerte. Yo creo que simplemente era una parte de mí que no podía ni respirar, sentía yo mucho agobio, sentía yo mucha ansiedad, pero no era capaz ni siquiera de reconocerlo. Pero bueno, es un ejemplo, y es probable que algo así nos pase, o les pase a ustedes, o les pase. Obviamente tengo también la práctica en mi consultorio, y por lo menos sé que hay un alto margen de que a muchas personas les pase algo parecido. Vivimos en una ansiedad, en un estrés, en una angustia que no es necesaria. No sabemos hoy por qué hacemos muchas cosas, ya hemos hablado un poquito de eso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las claves que me empezaron a ayudar a mí, ¿no? Una es el concepto del manejo de la atención, del foco atencional, cómo usarlo, qué es eso de la atención, ¿no? Entonces, tomar conciencia de mí mismo. Te he dicho la clave de lo que es la conciencia. La conciencia es este proceso de observarnos, de observándome, y de lo que ese proceso de observación me hace sentir, cómo estoy sintiendo, que eso es un concepto o no puede desconectarse de la sustancia de lo que es la conciencia. Yo lo desconecté, vivía desconectado de la parte emocional, sin darme cuenta, sin saberlo, simplemente siguiendo la historia del balín, siguiendo la historia de mis papás y de los papás de mis papás y de la sociedad, ¿no?
y no sabía lo importante que era lo que el Ponche Inglés le llama el núcleo central de emociones, o sea, volver a activar mi núcleo central de emociones. Y aunque el Ponchilingas me lo contó, pues yo no, de todos modos no tenía la capacidad práctica para poder hacerlo hasta que vino este tema del coaching. Pero en ese proceso, en ese camino, hay una cosa que fue muy importante que quisiera que ahorita platicáramos, que ya Michelle hizo un live también sobre este concepto, que es el concepto de la meditación, ¿no? Yo empecé a meditar con el Ponchilingas, con lo que él nos enseña ahí en la escuela, que es una meditación muy básica. Hoy hay muchas modalidades de meditación, por supuesto, todas pueden servir, ¿no? Nosotros creemos que la meditación es un aspecto intrínseco del ser humano, ¿sí? Es algo que podemos alcanzar por pura práctica y sentido común. Es simplemente ir hacia adentro, es simplemente respirar, es simplemente buscar esa conexión interna, ¿no? Entonces, no, lo que más se parece de lo que conocemos, porque hay muchas, ¿no? Está la meditación vipassana, están diferentes modalidades de yoga, hay meditación activa, meditación con muchas cosas. La que más se parece a lo que nosotros hacemos se llama meditación trascendental, que además, por cierto, es la que más fundamentación científica tiene, al menos desde lo que yo he encontrado, es lo que más pruebas científicas y se puede, y hay muchas mediciones. Ahí está, por ejemplo, lo que pueden ustedes encontrar con Joe Dispenza, tanto en sus libros como en los canales, por ejemplo, de Gaia, o de las redes sociales o de YouTube, ¿no? Y ahí vas a ver estudios, vas a ver cosas, vamos a llamarle ahorita serias al respecto. Y esos estudios y esas cosas se hacen más sobre ese tipo de meditación, sobre meditación trascendental. Entonces, si tuviéramos que etiquetarlo de alguna manera, sería esa la técnica. Lo digo porque no me gustaría caer en la técnica, justamente, porque esa es una de las cosas que yo no recomiendo, caer mucho en la técnica, ¿no? Pensar que un tipo de meditación o que un tipo de escuela o que un tipo de chamán o que un tipo de gurú, un cierto determinado gurú, etcétera, puede ser el que tenga, ya sabes, la verdad y tal, ¿no? Entonces, para nosotros, no hay una religión que tenga la verdad, no hay una ciencia que tenga la verdad, no hay un gurú que tenga la verdad. La verdad la hacemos entre todos. Nosotros creemos en un enfoque más ecléctico e inclusivo, digamos, o integrativo. Entonces creo que entre todos, si pudiéramos comunicarnos y rompiéramos la torre de Babel y pudiéramos hablarnos y escucharnos y buscar la comprensión unos con otros, ahí creo que lograríamos la integralidad del conocimiento de lo que realmente somos, pero pues estamos en ese camino, creo, para poder lograrlo, ¿no? Entonces, al incluir las diferentes corrientes y las diferentes formas y poder apreciarlas, ahí empezaríamos a sentir la completud de la unidad de lo que es un proceso de estos, ¿no? Pero entonces, para no complicarlo, nosotros creemos que la meditación es un proceso natural que se va alcanzando y que es un estado del ser. Nosotros no creemos en la meditación como una técnica. Nosotros creemos en la meditación como en un estado de conciencia, en un estado que se va alcanzando y que hay muchos caminos para alcanzarlo. Hay técnicas, hay escuelas y está la vida misma. La vida misma, aunque tú nunca fueras a una escuela, aunque tú nunca fueras con un gurú o con un maestro, si tú te permites simplemente buscar las respuestas en tu interior, sentarte. Yo te he contado un poquito de lo que me ha pasado a mí. Yo empecé a meditar así, como de sentarme, y hoy es la técnica que ocupamos y la enseñamos no como una técnica, sino como un proceso que la persona puede aprender de forma natural. Sí tiene algunos pasos, por eso sería una técnica, pero más es en el sentido de que la persona pueda conectarse y practicar y encontrar su propia técnica. La meditación debe ser tan individual como individuos existen en el mundo, ¿sí? Porque es algo es lo más íntimo que hay, es como un estar tú contigo, ¿sí? ¿Cuál fue el punto aquí? Que a partir de este proceso de empezar a meditar es que yo empecé a reconectarme. No fue sencillo y no fue
en un proceso, en un periodo corto, ¿no? Sino que fueron muchos años y muchos procesos en sí, y hoy sigo en ese proceso de reconexión. Pero lo comparto porque creo que eso es algo que podemos todos empezar a alcanzar. Ahorita me estoy acordando de que una forma de meditación me la enseñaron hace muchos años, cuando yo tenía 16 años. Fui con mi novia en esa época a un taller allá en Villahermosa, un taller de un fin de semana, que era como de desarrollo personal, de las primeras cosas que yo tomaba a esa edad. Y en ese taller nos enseñaron algo muy sencillo, que era despertarte en las mañanas y simplemente decir: esta mañana soy feliz, me amo y amo a todos, prospero y tengo éxito en todo lo que beneficia en mí y a los demás. Voy a repetirlo otra vez. Entonces, esta mañana soy feliz, me amo y amo a todos, prospero y tengo éxito en todo lo que me beneficia a mí y a los demás. Algo así tan sencillo es una forma de meditación. Entonces, desde ese entonces yo empecé a hacer que le podemos llamar un sutra, ¿no? Esta frase repetida, y empecé a hacerla todos los días, y creo que no fallé durante muchos años. Entonces, hacerla todos los días, lo primero que hacía al levantarme era empezar a pensar esto. Esto ya es un proceso de meditación, ¿sí? Esto desde lo que nosotros estamos explicando. O sea, es un proceso donde tú empiezas a tomar cargo de lo que quieres sentir, de lo que declaras, de lo que quieres visualizar de tu vida, entonces, y de tu día. Entonces, estas cosas tan tontitas, ¿no?, son ya algo maravilloso. Y hoy, bueno, podemos hablarte de afinaciones o cosas, pero te puedo decir que esa meditación la sigo haciendo, ya no tanto como en aquella época, pero cada que me recuerdo vuelvo a conectar con una meditación tan sencilla como esa, ¿no? Que le puedes llamar decreto, sutra, puedes decir que es una técnica diferente, o que puedes decir que es una meditación. Para los que se consideren expertos, no lo sé. Yo lo veo como nuestro enfoque es mantenerlo simple, ¿no? Entonces, algo tan sencillo fue lo que yo empecé a hacer. Yo empecé a practicarlo, empecé a sentirme mejor, empecé a encontrarle sentido. Y luego con el Ponchilingas entramos también a conectar con el cuerpo. Entonces, algo sencillo que se hace para meditar, pues es simplemente repasar, poner la atención en tu cuerpo, ¿no? O sea, poner la atención en tus hombros, darte cuenta cómo está tu espalda, darte cuenta cómo te estás sintiendo, y respirar, algo tan sencillo como eso, tomar conciencia, no controlar la respiración, pero tomar conciencia de tu respiración. Y en todo caso, ¿no?, respirar más suavemente, ¿no?, etcétera. Entonces, el hacer eso, no tienes que ir a una escuela ni saber mucho para poder simplemente empezar a practicar y empezar a, no sé si la palabra sea dominar, conocer, reforzar, entender, comprender tu propio cuerpo, tu propia respiración y tus propios procesos internos. Eso es meditación, ¿sí? Entonces, cómo me siento, y te preguntas y sientes y te respondes en qué estoy pensando, qué está pasando ahorita, qué es lo que soy capaz de captar en este momento, la sensación, el aire, la temperatura, la percepción de mi cuerpo, mi tono, mi voz, etcétera. Así empiezas a tomar conciencia, a darte cuenta, y se empieza a despertar ahí lo que en coaching le llamamos un observador. Se empieza a despertar ahí lo que técnicamente podría llamarse como conciencia, lo que Platón llama el alma, lo que podríamos decir también esta parte espiritual que hay en todos nosotros. Y entonces empieza a aparecer y empieza a surgir algo que ya no es automático, algo que ya no es reactivo, algo que ya no es dogmático, algo que no está ya nada más ocurriendo porque sí, sino que empezamos a tener más conciencia y más. Por eso la palabra puede ser dominio, control, contemplación de mí mismo. Y entonces empiezo a sentir una experiencia muy diferente. Y entonces empiezo a conectarme con varias cosas, ¿sí? Entonces empiezo a conectarme con mi cuerpo, empiezo a conectarme con mis sentimientos. Entonces así me pasó a mí, y simplemente agarré la práctica de empezar a hacerlo diario, ¿no? Otra cosa que me sirvió en ese entonces fue una herramienta que se la copié de un libro, de una autobiografía de Benjamin Franklin, y él le llama, creo que le llamaba desde ahí Norm of Conduct, norma de conducta. Entonces yo también me la apropié, la hice en un Excel. ¿Y de qué se trata esa técnica? Pues se trata de ir observando todos los días tus algo que yo le llamo drivers,
es decir, tus motivadores todos los días. Por ejemplo, en ese entonces era meditación, lectura, pero puede ser que tú tengas uno como hacer deporte, oración, rezar, ir a la iglesia o algo que tú haces que te hace sentir bien, que te hace sentir motivado, y entonces lo pones y lo mides todos los días. ¿Cuánto hiciste? ¿No? O sea, una escala numérica. Y luego tienes un conjunto, yo uso 7, y son varios conductas, ¿no?, que tú estás midiendo. Vamos a suponer que tú quieres ser más comunicativo, quieres ser más valiente, quieres ser más honesto, quieres ser más transparente, quieres ser más amoroso, quieres una conducta en particular que tú estás mejorando o que tú estás revisando en ti. Entonces la escribes, la pones también ahí y te vas llevando tu escala numérica, ¿no? Y te vas midiendo. O sea, se requiere por supuesto disciplina, pero no te toma ni 5 minutos hacer tu evaluación del día anterior o del día en la noche, un repaso del día. Entonces vas escribiendo y vas poniendo tu evaluación, y entonces tienes una calificación de tus drivers y una calificación de tus conductas, ¿no? Entonces yo le llamo results a eso, que son las conductas resultantes. Entonces puede ser un poco muy analítico, puede ser una herramienta tediosa, pero es garantizado que tú empiezas a tener una transformación. Para el que quiera, que vea el video, que quiera una copia de esta herramienta, que es una herramienta creada primero personalmente y luego ya Michelle me ayudó a mejorarle en muchos aspectos, ¿no? Y es un Excel. Entonces quien quiera una copia, por supuesto, es totalmente gratis, se las podemos compartir, la ponemos aquí, etcétera, ¿no? Entonces, pero requiere disciplina, y entonces ahí puedes, una de estas resultados o conductas que yo iba midiendo era justamente conciencia. Entonces yo iba midiendo esa conciencia diario, ¿no? Entonces ahí, ¿qué empieza a suceder? ¿Qué empecé a descubrir? ¿Y qué es lo que tú puedes también empezar a descubrir? Pues que hay ciclos, ¿sí?, que vas viendo, porque eso lo graficas. El Excel te grafica los números, los valores, y vas viendo cómo vas mejorando, cómo vas teniendo una alta calificación, una baja calificación. Pero lo interesante es que se ve, si tú graficas, si haces según, digamos, porque además muchas de las personas que toman procesos con nosotros y en la certificación de coaching ocupamos esta herramienta. Entonces, si tú revisas la de mucha gente, se ve claramente que somos como un electrocardiograma. Tú has visto un electrocardiograma, no es una línea, o sea, no hay una línea de crecimiento así, como diagonal o plana. Si tú bien sabes que en un electrocardiograma, cuando es plano, ¿qué significa? Pues que la persona está muerta. Y un electrocardiograma de una persona viva, ¿cómo se ve? Pues así, ¿no? Que hay saltos, ahí y luego brinca, y luego abajo, y luego sube, y luego en medio, y luego brinca, etcétera, ¿no? Y entonces normalmente una gráfica de un ser humano que está evaluándose todos los días, digamos, de cierta manera, su comportamiento, su conducta, su desempeño, se ve así. O sea, hay caídas y bajadas. ¿Y qué es lo padre de esto? Que tú empiezas a ver ciclos. Yo empecé a ver que mis ciclos eran más o menos de 21 días, ¿no? 3 semanas aproximadamente, donde yo podía ir y luego bajaba. Forzosamente había como picos hacia abajo, y luego me tomaba una semana volver a subir, y lo bajaba, y luego me di cuenta en meses. Esto lo llevé por 3 años, casi sin falta. Y entonces ya cuando ves un año completo, ves que luego en un mes son estos ciclos de una semana, o más bien 3 semanas con una de caídas, y luego empiezas a ver ciclos dentro de los ciclos, ¿no? Y bueno, se vuelve una locura empezar a revisar cómo es tu desarrollo, cómo es tu conducta. Pero esto fue crucial para mí. Yo prácticamente no consigo a alguien que no esté observándose. Cuando una persona piensa que es buena, o cuando una persona piensa que puede lograr algo, que puede ser algo en la vida, pero no está sustentado por sus hábitos, normalmente no es real, normalmente no está, normalmente se convierte en algo falso, ¿no?, en algo plano. Entonces, alguien que está comprometido a cambiar algo en su vida, o a mejorar algo en su vida, pues requiere verse en una disciplina o en un hábito, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que te ayuda con eso. Y la otra herramienta que te estaba platicando, que es la meditación, también es algo que a mí me fue ayudando, y que hoy, en algún momento hasta yo he dicho que me costaría trabajo como relacionarme con personas que no tengan el tema de la meditación dentro de su práctica diaria, dentro de su vida, porque si no tenemos la meditación, estamos más bien respondiendo de forma
automática, de forma sin conciencia, etcétera, ¿no? Y te he estado platicando algunas cosas que me fueron pasando a mí, algunos precios que se van pagando por vivir de esa manera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a meditar, me empecé a dar cuenta que existía un mundo totalmente diferente al que nos enseña, ¿no? Me empecé a dar cuenta que existía un mundo eh, interno, y ese mundo era también grande y era como estar viendo el universo afuera, pero era como tener un universo hacia adentro, ¿no? Y entonces eso me empezó a llenar de paz, de confianza, eso me empezó a llenar de una alegría que yo no conocía, y también me empezó a permitir ir probando cosas nuevas en mí, ir conectándome con cosas nuevas, y me permitió también conectar con algo que hasta ese momento había sido muy racional, que era como esta parte espiritual, ¿no? Con un mundo espiritual, con un mundo de algo más grande. Y entonces ahí fue crucial, porque empezaron a pasar muchas cosas en mi vida en ese momento, y que de no haber sido por eso, pues seguramente estaría o habría dado tumbos, o estaría en otra situación completamente distinta, ¿no? Entonces, una de estas cosas que empezó a suceder, pues es el tema de conectar, por ejemplo, con los sueños. No sé si a ti te ha pasado que has tenido sueños, y esos sueños primero son muy fuertes, son muy vívidos, te despiertas a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, con el recuerdo del sueño, ¿no? No sé si te ha pasado. Y sabes, como que algo te dice que ese sueño tiene que ver contigo, y tiene que ver con algo que, como si una parte de ti a través del sueño te estuviera hablando, ¿no? Entonces, en esa época yo empecé a sentir y a tener esa experiencia de ir guiándome por los sueños, de empezar a hacer cosas por los sueños. Y hoy te puedo decir que el tema de los sueños es una herramienta que nosotros usamos como una de las principales herramientas para ayudar a nuestros clientes, a las personas que atendemos, a poder descifrar y poder entender cuáles son los pasos, qué es lo que la persona tiene o requiere empezar a hacer en su vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros creemos es que no se trata en la vida de tomar decisiones. Yo sé que la mayoría de las personas piensan y nos enseñan a que tenemos que tomar decisiones, y está bien, a nivel racional suena lógico, ¿no? Pero yo te invito a poner en duda eso, y a pensar en la posibilidad de cómo sería vivir una vida donde tú estuvieras seguro de que los pasos que estás dando son esos, son los pasos, es como un camino, y tú estás siguiendo un camino que no es necesariamente fácil y que no es necesariamente bonito, pero es como un camino que se te está abriendo, ¿no? Un poco como la historia del Mago de Oz, ¿no? Y sigue el camino amarillo, y esta sincronicidad, un libro que también fue muy importante para mí, que me enseñó eso, o por lo menos hoy lo relaciono con eso, se llama El alquimista, de Paulo Coelho. A lo mejor lo has leído, y es un libro sobre encontrar esta señal personal, esta huella personal que te va marcando y que te va enseñando el camino, y que te va conectando como un punto con el otro, y vas entendiendo el porqué y el para qué de las cosas que fuiste viviendo. Pues bueno, esa es como la mística detrás de lo que te estoy platicando, ¿no? Empezar a conectar, y una de estas funciones importantes la hacen los sueños. Los sueños es la comunicación que tenemos de nuestro estado inconsciente para poder asesorarnos en este plano de conciencia, ¿no? Entonces, cuando nos dormimos, no dejamos de perder conciencia. O sea, pensamos que nos dormimos y que nuestra conciencia se duerme y que nuestro cuerpo se duerme, ¿no? Entonces sí, el cuerpo descansa, bajan sus funciones, entra en un cierto estado, pero la conciencia, de hecho la conciencia
que podríamos llamarle superior, una supraconciencia, esa conciencia se activa y sigue viva, ¿no? Y sigue radiante y vibrante y simplemente está habitando otros planos de conciencia y está viviendo como en planos dimensionales y está como sintiendo y experimentando otras cosas. Pero hay algo crucial aquí que te platicaba también con el tema de las regresiones, ¿te acuerdas? Todo está ligado por un centro de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que tú estás viviendo hoy, ahorita, seguramente tú estás experimentando múltiples líneas de tiempo, múltiples espacios dimensionales o líneas dimensionales en el mismo momento. De forma, se llama hipostasiado, es decir, como bebido uno con otro, múltiples realidades. Y eso es algo que todos, desde la física cuántica y desde muchas nociones espirituales, nos dicen que está sucediendo, ¿no? Simplemente no estamos acostumbrados ni educados a conectar con esa posibilidad y con esa idea. Pero si ahorita lo exploramos, entonces estamos conectados con todo eso. Y aunque son múltiples, las más cercanas caen por gravedad, ¿no? Ejemplo, si tú estás viviendo hoy un proceso como lo que yo te conté, que estás pasando, por ejemplo, por ser un ejecutivo de una empresa, ¿no? O tener un trabajo normal, como lo que yo te fui contando, ¿no? Y de repente encuentras como una vocación distinta y hay un giro y hay un cambio donde requieres tomar ciertas decisiones, cierto camino y hacer ciertas cosas y empezar a hacer ciertos cambios, y luego encuentras que tu vocación tiene que ver con enseñanza, con la educación, con lo que yo te he contado con respecto al coaching, y entonces empiezas a encontrar un propósito y una vocación. Bueno, esto que esta coyuntura y esta temática del tema de ser empleado versus educación, la estás viviendo en múltiples planos de conciencia, ¿sí? O sea, en otra existencia te está pasando también que estás encontrando, a lo mejor es otra idea, es en otro planeta, es en otra realidad, es en otro tiempo, en algo que puede ser el pasado, o en algo que puede ser un entendimiento del futuro, ¿no? Y entonces te estás convirtiendo, por ejemplo, la historia de Siddhartha, ¿no? Estás convirtiéndote de tener una vida estable y todo, de repente vas y te conviertes a tratar de servir hacia las personas, no sé, pero todo está configurándose con un mismo eje central, con una misma idea central. Entonces esto te va pasando. Entonces, aunque una parte de ti se desconecta de esta realidad, otra parte de ti, que es esta supraconciencia, sigue experimentando cosas, pero como son vidas arquetípicas, es decir, son vidas que sistémicamente están interconectadas o ligadas, entonces tienes experiencias en esas otras dimensiones que te pueden dar valor para esta realidad. Es como si fuera una educación, un aprendizaje, como si fuera una guía, ¿no? Entonces, del sueño podemos traer esa información. Esto, bueno, hay múltiples estudios, hay múltiples cosas. Una de las personas que más, hay mucho, pero de lo más científico que podemos tener, es todo el trabajo de los arquetipos que creó Carl Gustav Jung, y ahí explica muchas de estas cosas que son como repeticiones arquetípicas que todos los seres humanos vivimos. Los que no sabemos de eso, vivimos ese arquetipo sin tener conciencia, entonces estamos viviendo planos o repeticiones o programas, ¿no? Estructuras de una forma de vida y que nosotros no tenemos ni siquiera conciencia de que es una programación o una repetición, ¿no? Y estamos muy atrapados con eso, y nuestro ego nos impulsa a seguir teniendo la razón, a seguir justificando lo que estamos haciendo, a seguir justificando nuestra forma de vivir y a tratar de incorporarle en que estamos haciendo lo mejor y que está bien, ¿no? Y pues es el proceso de cada quien. Pero si empezamos a ver estos arquetipos y empezamos a descubrir cuáles son estos arquetipos, un trabajo importante sobre esto que también ya hemos platicado es el de Joseph Campbell, el de El héroe de las mil caras, o lo que es el arquetipo del héroe. Y entonces que es exactamente esta línea de lo que es el regreso a casa, que nos dice que todos en esencia tenemos un potencial para hacer algo trascendente en la vida. Todos somos un héroe dentro de nosotros. Tenemos una chispa de talento, tenemos una chispa de inteligencia, tenemos dones, tenemos potencial, tenemos un poder, tenemos una conexión, tenemos muchas cosas dentro de nosotros, y tendríamos que estar haciendo cosas enormes, maravillosas. Somos
millones de personas en el mundo, ¿no? Es increíble cuántas personas somos, ¿no? Y dices, que todas estas personas tendrán que ser que reyes, tendrán que ser que místicos, tendrán que ser que sabios, ¿no? Ese es el potencial que sí tenemos, ¿no? Entonces dices, nos quedará corto el planeta, por eso tenemos un cosmos, por eso tenemos un universo, ¿no? Por eso tenemos, por eso podemos expandir. En cierto momento durante la plática ya te platiqué, ya te dije el tema de Elon Musk, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tendríamos que estar a nivel de la física también, a nivel de la física astronómica, pero con el paradigma cuántico. Está claro que cada uno de nosotros está ligado y relacionado con un esquema de un universo, de múltiples universos a los cuales nosotros tenemos influencia. Nosotros estamos influenciando múltiples universos, ¿no? Entonces está totalmente justificado lo que el Principito decía a nivel científico, lo que el Principito decía cuando en el libro decía algo así como que me imagino que las estrellas se encienden para que todos descubramos cuál es la nuestra, ¿sí? Esta noción de ser seres que tenemos un poder, tenemos una autoridad sobre el universo, es totalmente real, ¿no? Yo no tengo la capacidad para poder expresar y poder explicar lo que eso significaría. Yo tengo simplemente el atisbo, la sensación de la exquisitez de la posibilidad de que eso sea así, y la invitación para todos es que juntos descubramos que esto es posible, ¿no? Hay una película también que se llama El destino de Júpiter, de los hermanos Wachowski, los que hicieron, o algo así, ¿no? Creo que sí, Wachowski, los que hicieron la de Matrix, los creadores, directores de sobre todo la trama de la película de Matrix, famosa, de Neo. También hicieron la del destino de Júpiter, y también en esa película nos dicen esto, ¿no? Hay un cierto momento donde la Júpiter, que es el personaje principal, la protagonista, le dice el lobo, y le dice las personas, ya si no has visto la película tendrás que verla para entender a qué me refiero con estos personajes, porque es como raro, es una mezcla, es un lobo pero hombre, ¿no? De otro planeta, pero el punto es que le dicen a Júpiter, a la chica, a la protagonista, le dicen que ella es la reina de este universo, y que ella es la reina, y que la Tierra le pertenece, ¿sí? Y que es la reina de este universo, y que ella tiene la autoridad, y que en otras vidas ella era la reina de esta, y que simplemente tuvo una reencarnación, y entonces ahora requiere recordar, porque requiere hacerse cargo, porque está pasando cosas, y tiene que hacerse, y va, y incluso, digamos que toma posesión de y toda la trama se tiene que ver con esto, con el volver a tomar posesión de lo que es nuestro, ¿no? Y cuando yo vi esa película, que fue también un punto crucial, porque de alguna forma, que ya después te explicaré, yo recibí este mensaje de ir a ver esta película, y me tocó la vi en estos cines que tienen 3X más, no, 3D más, no sé qué más, como toda la sala se mueve, y yo era el único en la sala, y me tocó vivir una experiencia impresionante. Y el mensaje que me dieron sobre el para qué ver la película era que requería asumir el rol del protagonista, o sea, que escuchara el mensaje como si me lo estuvieran diciendo a mí, y yo hoy te lo estoy transmitiendo como un mensaje que está hecho y diseñado para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, imagínate asumir ese poder, asumir el poder de cambiar la historia, en este caso de un planeta, de un universo, y a nivel de lo que es la ciencia. Está claro que tenemos ese nivel de influencia, está claro que nuestras decisiones, nuestros actos, nuestro caminar está teniendo un efecto en toda la realidad, más allá de lo que podemos concebir. No sabemos el impacto de que cada cosa que estamos haciendo, cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, cada cosa que transformamos, está transformando la realidad de múltiples universos. Así de poderosos somos, ¿sí? No tenemos ese entrenamiento, no tenemos esa conciencia, pero es importante que empecemos a despertar a esta noción, a esta posibilidad, y empezar a conectar con esos mundos. Una de las cosas que durante la plática de hoy, que con esto estoy terminando, es empezar a ver tu mundo interior.
Entonces, ¿cómo lo hagas? Cada quien, pero una práctica es esto que le llamamos la meditación. ¿Qué tipo de meditación? ¿Qué tipo de técnica? Eso depende de lo que tengas a tu alcance. Nosotros te podemos apoyar, nosotros podemos recomendarte algunas cosas, y en cierto momento es muy probable que en los próximos también días nosotros vamos a empezar a hacer como grupos de meditación, trabajos de meditación. Hay un grupo, Daniela, que es la psicóloga clínica que trabaja con nosotros, y Michelle tiene un grupo de meditación, es de ellas, entonces podemos ver si te invitan. Pero yo voy a crear también en otro horario, muy temprano. Ahorita vamos a estar atendiendo a una persona en la clínica, y parte de la terapia es la meditación, es esencial. Como te decía, si la persona no hace terapia, si la persona no hace meditación, ¿no? Independientemente de que esté en terapia o no, yo pondría en tela de juicio el estado de salud a nivel psíquico de la persona, y cómo puede relacionarse con su mundo exterior, porque este mundo interior va primero, ¿no? Poder empezar a conocer, comprender y luego dominar el mundo interno es primero que la relación que tenemos con el mundo externo, ¿sí? Entonces, en cuanto sepamos más sobre los detalles de tipos de meditación que vamos a hacer, entonces te dejaremos saber y te invitamos, ¿no? Seguramente serán temprano, porque cuando hacemos esto es muy temprano, a las 6, 7 de la mañana, pero bueno, los que quieran y sean valientes para hacerlo, entonces te podremos compartir esta parte, ¿ok? Entonces, antes ya de cerrar, nada más veo aquí, pues saludos a Carlos, a David del Solar, muchos saludos, a todas las personas que se conectaron, a los que mandaron saludos y los que no, a las personas que le dieron like también, muchas gracias. Norma me está diciendo, nos estamos aplicando para aprender, o por lo menos lo intentamos. Gracias, Sergio, buenas noches. Saludos, Norma. Sí, por supuesto, y bueno, la idea es compartirles cosas, vean las películas, vean los materiales que podamos compartirles. Nos pueden preguntar sobre las cosas que estamos hablando, las cosas que les estén interesando y que se necesitan materiales o todo, se los podemos compartir, ¿ok? Y les invitaremos próximamente si hacemos lo de las meditaciones en la mañana o lo que vayamos haciendo, y si no, nos vemos en la próxima del jueves para seguir con esta secuencia, y el martes con Michelle de la próxima semana, y el miércoles con los dos para seguir trabajando esta parte también de un sueño hecho realidad, y compartirles también esta historia de lo que nosotros pensamos pueden ser también las parejas perfectas, las parejas de almas gemelas, etcétera, ¿ok? Muy bien, pues buenas noches y nos vemos pronto. Bendiciones a todos. Un abrazo.